Pues nada, chicos, seguimos y acabamos viendo, ¿qué estamos viendo? La globalización, ¿vale? Ya es el último punto del tema. Ya os termino ya con esto ya no os aburro más, ¿vale? Vamos a ver qué es la globalización, cuál es su concepto, cuáles son los factores que determinan la aparición de dicha globalización. Son factores muy sencillos de entender, no vais a tener ningún problema a la hora de verlos, incluso de estudiarlos si quisierais. A mí es un tema que me gusta mucho también. Vamos a ver, aparte de los factores de la globalización, cuando hablamos aquí de dimensiones, lo que vamos a ver aquí son pues como consecuencias de esa globalización, ¿no? Aquí tenemos unos efectos positivos y luego tenemos unos efectos negativos, ¿vale? Es decir, estas dimensiones sería a grandes rasgos a lo que afecta a nivel económico y luego posteriormente concretamos viendo esos efectos positivos y esos efectos negativos de la globalización. Y por último, vamos a analizar los cuatro grandes puntos o los cuatro grandes temas de la economía global, ¿no? Es decir, cuáles son esas grandes perspectivas, cuáles son esos grandes retos de nuestra economía global a día de hoy. Por un lado, el mayor desafío que tenemos son las desigualdades, por otro lado, los problemas medioambientales, el poder de mercado, que determina que muchas veces sean las empresas las que gobiernan por encima de muchos estados, y por último, pues prácticamente el punto 3 y el punto 4 están relacionados, ¿no? ¿Quién gobierna esa economía mundial? Economía y medio ambiente, desigualdad y pobreza, y por último, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Y ya con esto acabamos. Bueno, pues vamos a ir viéndolo poco a poco. No, no es muy largo y tampoco me quiero extender más de la cuenta, que ya en la sesión anterior ya me enrollé un poco más de la cuenta y además muchos de los conceptos que ven ahí se estudian en historia del mundo contemporáneo, ¿no? Son más propios de la materia de historia que de la materia de economía. Bueno, la globalización económica es el proceso de ampliación y profundización de los flujos internacionales de comercio, finanzas e información en un solo mercado mundial integrado. Os pongo ahí que las causas que han impulsado este proceso de negociación, este proceso de globalización, pues son básicamente tres. El primero y más importante son los avances en los transportes y en las comunicaciones. Está claro. El segundo es la liberalización de los mercados, todo lo que hemos estado viendo como consecuencia de los procesos de cooperación y de integración. Y por último tenemos la unificación jurídica y normativa. Bueno, el primer punto se entiende y ya lo he explicado, además ya hablamos de ello en la sesión anterior. En un mercado necesito poner los productos y para poner los productos necesito promocionarlos. Por tanto, si se produce una mejora en las comunicaciones, Internet, y se produce una mejora en los transportes, es decir, tanto a nivel terrestre como marítimo como aéreo, está claro que puedo poner cualquier paquete en cualquier parte del mundo, incluso fijaos ahora con los drones, qué maravilla, ¿no? En Estados Unidos, a través de Amazon, tú puedes hacer un pedido y sin intervención humana, ese pedido automáticamente llega al chalet de tu casa. Lo dejan allí en tu patio con un dron y no tienes que hacer absolutamente nada, ¿vale? Por tanto, esos avances son innegables. Esos avances, además, son los que han favorecido pues, precisamente eso, el que cualquier empresa en cualquier parte del mundo pueda fabricar un producto y venderlo en otra cualquier parte del mundo gracias a esos avances de la comunicación y gracias a esos avances de los transportes, ¿no? Luego, por otro lado, lo que hemos estado estudiando, la cooperación, la integración económica europea, esa integración plena, pues al final todo eso favorece al consumidor. Cada vez hay menos barreras comerciales y cada vez hay una mayor facilidad, ¿no? De flujos financieros, hay una mayor facilidad para mover ese dinero, ¿no? De flujos de capitales. Que eso tiene su lado bueno y su lado malo, también como hemos visto, ¿no? Cuanto más fácil sea mover ese dinero y menos controlado esté, por decirlo de alguna forma, pues más necesitará ese Fondo Monetario esa reforma, más necesitaremos poder controlar ese dinero, qué se hace con él, ¿no? Pero recordad que el problema del movimiento de ese dinero no suele estar en la parte física, ¿no? En la parte tangible, sino que tiene mucho más que ver con esa parte especulativa de la economía, ¿no? Y por último tenéis ahí, aunque también esto tiene sus cosas, ¿eh? Que cuando os hablaba y cuando comentamos cosas que tienen que ver con el blanqueo de capitales, ahí hay poco de especulación. Ahí es economía real. Y lo que hacemos es mentir. Estamos falseando, ¿no? Estamos creando, por ejemplo, facturas falsas. Estamos creando, por ejemplo, ventas falsas para intentar blanquear ese dinero de alguna forma. Y por último tenéis ahí la unificación jurídica y normativa. Claro, si resulta que los productos que vendo en un producto, al final todos tendemos a, ¿cómo se llama esto? A dar los 2 años de garantía.
todos tendemos a que si se me rompe algún producto fácilmente sea sustituible o fácilmente reemplazable. O claro, cualquier cosa que se fabrique en cualquier puerta del mundo, si reúne esas características, si reúne esas condiciones ¿cómo se llama esto?, de estandarización, por decirlo de alguna manera, pues al final resulta todo mucho más sencillo, ¿no? A la hora de intercambiarlo, a la hora de cambiarlo, a la hora de un reemplazo, a la hora de comprar una parte de ese producto porque el resto no me interesa, ¿entendéis? No se limita todo a comprárselo siempre al mismo productor, sino que se lo podemos estar comprando a cualquiera. Bueno, simplemente, pues eso, que estos tres conceptos que tenéis aquí son los que han favorecido, son los que han facilitado de alguna forma esa globalización, ¿vale? Bueno, aquí simplemente os hablo del comercio, os hablo de las finanzas, lo relaciono con el Fondo Monetario Internacional y os hablo también aquí de leyes y derechos sobre propiedad industrial e intelectual, ¿vale? Que una patente o proceso de fabricación te da reconocimiento en cualquier parte del mundo. Es decir, sabéis que una patente, lo hemos visto, ¿no? En su momento era una forma de proteger a una persona que había tenido una idea y de alguna forma le otorgábamos durante un periodo de tiempo pues como un pequeño monopolio, ¿no? Controlado. Es decir, le premiábamos. Pues mira, te ha tocado la Bonoloto. ¿Cómo se llama? Has descubierto el producto del siglo, has descubierto el producto que nos ahorra todo millones de euros y a ti pues te vamos a dar pues una pequeña ventaja, ¿no?, de uso de ese producto. Te concedemos pues, ese pequeño monopolio controlado, por decirlo de alguna forma. Claro, si yo todo eso de alguna forma lo hago público, de alguna forma lo hago extensible gracias a los avances de las comunicaciones, fundamentalmente, y a esta unificación jurídica normativa que estoy mencionando aquí, por otro lado, pues cualquier persona puede tener acceso a esa nueva tecnología. Y a lo mejor solamente por utilizarla pues tiene que pagar un royalty. Ya sabéis que el royalty es cuando esa persona tiene esa tecnología, la tiene en propiedad, desarrolla la patente, pues si le pagamos un dinero podemos utilizarlo. Pues gracias a la globalización y a la unificación jurídica normativa, pues cualquier cosa que se descubra en cualquier parte del mundo, pues automáticamente, poco tiempo después, va a poder estar a disposición de otros, ¿vale? Pero simplemente por lo que os digo, por esa unificación jurídica y normativa. Bueno, ¿qué sucede, por tanto, con la globalización económica? Pues tenemos una serie de dimensiones, ¿no? Tenemos que ha impactado en una serie de aspectos de nuestra economía. Por un lado, a nivel comercial, cualquier empresa, por pequeña que sea, puede competir con una empresa por grande que ésta sea. A nivel financiero, se ha producido un incremento exponencial de los flujos financieros internacionales, que ayuda también a entender ese divorcio entre la economía real y la economía financiera. Eso que vimos en el tema 13, ¿vale? Por un lado tenemos la parte de comercio, que sería economía real, pero luego tenemos toda la parte que tiene que ver con esa economía especulativa, que tiene que ver con lo que veíamos en el tema 13, ¿no? Ese divorcio entre la economía real y la economía financiera. Simplemente porque es brutal todo lo que se puede comercializar en Internet, ¿no? Se puede comerciar con todo y se puede especular con todo. Da exactamente lo mismo. Y hay mercados de futuros para casi cualquier cosa que os podáis imaginar, siempre y cuando pues exista ese subyacente, ¿no? Exista ese valor sobre un bien tangible. Que simplemente lo que hace es utilizarlo, apoyarse en él. Por todo lo demás es pura especulación. Luego tenéis otra dimensión, que es la empresarial y productiva. Está claro que las empresas al final lo que terminan buscando es producir allí donde los costes sean más bajos. De ahí que muchas veces pues, nos cogemos la producción y nos la llevamos a Tailandia, nos la llevamos a Taiwán, nos la llevamos a, yo qué sé, a cualquier parte del mundo con tal de producir más barato, con tal de que me sea más económico, ¿no? Es decir, gracias a la globalización muchas empresas han llevado a cabo procesos de deslocalización. Yo cuando estaba trabajando en una de las empresas en las que estuve, el proceso de deslocalización se llevó a cabo. Se llevaron parte de su producción de aquí que teníamos en Madrid, se la llevaron a Polonia y dejamos de fabricar de la noche a la mañana simplemente porque el coste de la mano de obra era mucho más barato en Polonia del que teníamos aquí en su momento, ¿vale? Por tanto, la globalización pues tiene esas consecuencias. Igual que me puede llegar a mí una empresa de fuera porque considera que yo soy más barato, de la misma forma lo que yo estoy haciendo a día de hoy gracias a la globalización me lo puedo llevar a cualquier parte del mundo simplemente porque la persona que lo va a hacer en esa otra parte del mundo va a ser mucho más barato que yo. Y por último tenéis factores socioculturales. Tenéis los gustos de los consumidores son similares gracias a la publicidad, los medios de comunicación. Fijaros, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es que primero el huevo o la gallina. Aquí está primero. Está claro que si no entramos en la fábrica de Chopper, es decir, no nos cortan a todos y a cada uno de nosotros por el mismo patrón, difícilmente, si no estamos estandarizados, vamos a tener los mismos gustos.
Una vez que ya estamos estandarizados, una vez que todos vemos la misma publicidad, una vez que todos disfrutamos de los mismos medios de comunicación, como por ejemplo Internet, y una vez que todos estamos de alguna forma estandarizados, estamos todos cortaditos por el mismo patrón y nos gusta el mismo tipo de, el mismo tipo de música, el mismo tipo de cine, o incluso nos gusta el mismo tipo de deporte, pues claro, el deporte ya he visto que aquí en Europa el rugby el fútbol americano no termina de entrar, ¿no? Tienen allí el rugby, sus 5 naciones, su cuchara de madera, tienen sus cosas, pero a los americanos sí que les ha entrado por el ojo nuestro fútbol, con lo cual es una forma de globalizar nuevamente, ¿no? Es decir, es una forma de ir hacia esa aldea global, donde todos vayamos hacia un estándar, donde todos nos entendamos en base a unas ideas comunes, los cuales pues, puede estar bien, más que nada bajo el punto de vista o más que nada bajo la idea de que nos podemos relacionar todavía más allá, ¿no? De lo que es solamente ese comercio internacional. Pero bueno, esto pues, habrá gente que lo apoye y lo vea a favor y habrá gente que lo critique y lo vea en contra, ¿no? Porque igual que evolucionamos hacia unos gustos y hacia unas cosas que están estandarizadas, también lo que evolucionamos es, y que lo veremos ahora como factor negativo, también evolucionamos hacia perder algo de identidad, ¿no? Fijaros, la globalización tiene como efectos positivos que aumenta la riqueza mundial, por supuestísimo. Además, aquí que está claro que cada uno se especializa en lo que mejor sabe hacer. Es decir, yo creo que es el máximo exponente del desarrollo de aquella división técnica del trabajo y de la especialización que empezamos a ver pues, allá por el tema 2 y por el tema 3. Es decir, los países están especializados en lo que mejor sabe hacer. Y al final los países se han convertido como en pequeñas subcontratas de las empresas, sí, a nivel internacional, donde a lo mejor simplemente estamos produciendo una pequeña parte de un teléfono, o a lo mejor simplemente estamos produciendo una pequeña parte de un coche. Viene el producto, lo fabrico y lo mando, lo largo, ¿vale? Por tanto, está clarísimo ese nivel de especialización y ese nivel de especialización me hace ser más eficiente, me hace ser más barato, con lo cual al final en lo que termina redundando es en un aumento de la riqueza mundial. Podemos fabricar más cosas en una menor cantidad de tiempo posible y por tanto ahorrando muchísimos costes. ¿Qué más efectos positivos tiene la globalización? La oferta más amplia a precios más bajos. Os pongo el caso de Amazon. O sea, Amazon funciona pues, como un gran escaparate a nivel mundial. Es decir, todo lo que se vende en Amazon nos permiten o nos dan la oportunidad no solamente de comparar por precios, sino que nos permiten la oportunidad de comparar por la valoración que hacen los clientes. Es decir, si yo me quiero asegurar de que lo que estoy comprando es bueno, a lo mejor lo primero que hago no es mirar el precio, sino que lo primero que hago es mirar que tenga 4 estrellas. 4 estrellas o más. Si no tiene de media 4 estrellas o más, no lo compro. 4 estrellas o más significa que mucho más de la media, mucho más de la mitad de las personas consideran que este producto es bueno. ¿Vale? En cambio, cuando no reúnen las 4 estrellas, pues no lo compro. Y luego ya posteriormente empiezo a mirar cuál es el precio que más me conviene o cuál es el precio que puedo pagar, ¿no? O lo que hacen algunas personas, yo entre ellas, yo me incluyo, ¿eh? Yo cuando voy a comprar cualquier cosa por Amazon, yo directamente me voy a las valoraciones. Y una vez que voy a las valoraciones, empiezo a mirar las que tienen 1 estrella, 2 o 1 estrella. Y si lo que me cuentan ahí cuadra con lo que yo necesito, es decir, cuadra con alguna cosa que por las circunstancias que sea, yo necesito y ese producto no me la va a dar, por mucho que tenga 4,7 estrellas, no lo compro, porque ya sé de sobra que eso no me lo está dando. Hace mucho miraba una televisión y resulta que, no sé, me dejó muy sorprendido, no tenía salida de cascos. Y yo pensé, pues yo la salida de casco la quiero. ¿Vale? Como no había forma de hacerlo compatible, ni había forma de tener esa salida de cascos, no tenía esa conexión de jackpot, pero automáticamente me da igual que fuera una LG, que estuviera una oferta, que tuviera un precio muy bueno, que tuviera una valoración media de 4,2, no la quería. Porque yo necesitaba que esa televisión, en algún momento determinado, pues yo ponerme mis casquitos para no molestar absolutamente a nadie, ¿no? O ponerle mis cascos a mi hija mientras están viendo los ponis o mientras están viendo, yo qué sé, Marcus Level o cualquier de esas cosas locas que al principio lo empiezas a ver con mucha gracia, con mucho jiji jaja, pero claro, cuando ya han visto el mismo episodio 10 veces, ya el jiji jaja se debe transformar en locura transitoria emocional permanente, ¿no? Es una cosa, pues eso, de locos. Entonces, como no lo encontré, pues dije, pues no la compro. Y tenéis también nuevas oportunidades de información, de formación, formas de trabajo, ocio. Claro, fijaros, gracias a Internet, gracias a esta globalización, gracias a todas estas cosas que están surgiendo ahora, tenéis los ejemplos de las economías colaborativas, ¿no? O la economía social.
los ejemplos de Globo, de Deliveroo, el ejemplo de Amazon Flex, ¿no? Como tienes un ratito libre, pues entonces trabajas para mí en mi plataforma. Eso está muy bien. Son nuevas oportunidades para recibir dinero, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que saber entenderlas y hay que saber valorarlas en su justa medida. Un Globo, un Deliveroo, un Amazon Flex no deja de ser un trabajo para otra empresa. Aunque tú digas, no, es un trabajo por cuenta propia, te tienes que dar de alta como autónomo. Sí, pero vas a representar a la otra empresa, te van a pedir las cosas cuando la otra empresa te diga, vas a tener que llevar los productos cuando la otra empresa te diga, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un trabajo por cuenta ajena como tal no- realmente no es un trabajo por cuenta propia como tal. Es decir, no estás trabajando siendo tú tu propio jefe, sino que vas a depender de otra empresa, ¿no? Por tanto, ¿que tiene efectos positivos? Por supuestísimo. Pero dentro de esos efectos positivos hay que saber analizar en su justa medida lo que realmente es positivo de lo que no, ¿vale? Y ya os digo, el ejemplo de esta economía social, de esta economía colaborativa, pues tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Sí que es cierto que existen pequeñas oportunidades de negocio que pueden aprovechar determinadas personas. Perfecto, te lo compro. Pero sí que es cierto que cuando trabajas por cuenta ajena, como es este tipo de economías, y luego posteriormente te piden que te des de alta como autónomo, lo único que te está pasando ahí es que tienes que estar renunciando a una serie de derechos, ¿vale? Cuando trabajas por cuenta ajena, pues tienes tu paro, tienes tu seguridad social, tienes un montón de cosas. Y cuando trabajas por cuenta propia, tienes aquellas cosas que tú puedes pagar con impuestos. En lugar de que la empresa sea la que te cubra, pues ya sabéis que la empresa paga hasta un 23% a la seguridad social por ti. Cuando te das de alta como autónomo, no tienes a nadie que pague nadie por ti. Por tanto, no te queda más remedio que esa diferencia pagarla tú. Ese 23% que no pagan las empresas, que tienes que pagar tú, nos hace ser, por decirlo de alguna forma, nos hace cuestionar o nos hace ser diferentes que aquellos que están trabajando por cuenta ajena. ¿Lo veis? Es una simple cuestión de dinero. Resulta que es el mismo trabajo y tengo que pagar yo más que ese. ¿Por qué? A él se lo paga la empresa, a mí no me lo paga nadie. ¿Por qué? ¿Veis? Simplemente porque se considera que la empresa, al trabajar por cuenta ajena, mueve más cantidad de dinero, por tanto puede pagar por ese trabajador. En cambio, cuando lo desarrollas por cuenta propia, pues o te cubres tú mismo o te cubres tú mismo. Aquí, pues os digo que para mí son unos héroes los autónomos, van sin red. Bueno, efectos negativos. Fijaros, efectos positivos he puesto, en vuestro libro viene poco y efectos positivos la verdad que se entienden bien, no hace falta poner muchos, ¿no? Esto es como cuando en política hablamos de la izquierda a la derecha. La izquierda la entiende todo el mundo, ¿no? Todo el mundo entiende de beneficios sociales y todo el mundo entiende de que el empresario es el que se queda con el dinero y hay que repartirlo, pero a la parte de la derecha pues se entiende peor, ¿no? A mí por lo menos es la más bonita de estudiar, porque se entiende, ¿no? Ese punto tan contrapuesto entre unos y otros. Pues pasa lo mismo un poco cuando hablamos de la globalización, ¿no? La parte positiva se ve enseguida y la parte negativa, pues es la que a mí me gusta, que soy más crítico. Ya la habéis visto durante todo el curso, que soy bastante crítico con lo que desarrollo, con lo que pongo, con lo que os cuento, y me gusta que ese espíritu crítico también le tengáis vosotros. Es decir, no sois unos quisquillosos, no estáis tocando las narices, ni nada de nada. Simplemente estáis cuestionando la realidad que os estáis encontrando. Y eso es lo que tenéis que aprender, es lo más importante. Fijaros, os pongo ahí que las críticas que se realizan a la globalización se pueden agrupar en 4 apartados. Os pongo económicas, sociales, culturales y políticas. Casi de lo que venimos viendo. Económicas. Una cosa está clara, después de casi 80 años de utilizar el capitalismo, de utilizar desde el Bretton Woods y con esa intervención del Estado, nos hemos dado cuenta que la distribución de la riqueza sigue siendo igual de mala que en aquella época o peor, ¿no? Pongo ahí que los principales beneficiarios del comercio mundial son los países ricos y emergentes, dejando fuera de este reparto a los países o regiones más pobres. Sociales, eso lo sabemos y se entiende, ¿no? Los más ricos son cada vez más ricos y los más pobres son cada vez más pobres. Es decir, el reparto de la riqueza es desigual y es uno de los grandes retos de la economía global. Y ya lo vimos en su momento. ¿Os acordáis cuando veíamos eficiencia, equidad? Pues no veo la diferencia, pues no entiendo, pues es que no termino de... Si yo, por un lado, intento ser eficiente y intento pagar a cada uno lo suyo, el capitalismo funciona de maravilla. Pero en el momento que cuando soy eficiente le intento quitar al que más ha generado para dárselo al que menos le llega, es cuando ya empiezan a aparecer ciertas ineficiencias, ¿vale? Cuando intento ser equitativo, ya es cuando la ineficiencia se me empieza a trastocar un poco. Pero claro, es que hay que entender los puntos de vista. ¿Por qué me estás quitando el dinero? ¿Porque yo no se lo doy? ¿O por qué me estás quitando el dinero? Porque piensas que yo no se lo voy a dar a quien realmente se lo merece. Pero si soy yo el que está poniendo dinero, tendré que ser yo el que lo reciba a cambio. Y si acaso a él le pagaré algo, ¿no? Ya le reconoceré algo el día de mañana.
Pues de alguna forma es ese justo equilibrio entre las dos cosas. ¿Dónde está ese equilibrio entre esa eficiencia y entre esa equidad para conseguir pues ese reparto equitativo de la riqueza, por decirlo de alguna forma? Es decir, esa línea invisible. ¿Quién se tiene que quedar qué y en qué proporción para que todos de alguna forma tengamos una vida digna, tengamos un desarrollo pleno? Bueno, pues este es uno de los grandes retos, uno de los grandes retos de la economía global. Sociales. Os pongo ahí que todavía existen trabas a la libre circulación de personas y las grandes multinacionales siguen buscando países de bajo coste, permitiendo que el trabajo que allí se desarrolle se haga en condiciones infrahumanas, simplemente no poniendo las medidas de seguridad que tendríamos en nuestro país. Esto es una realidad, incluso todavía hay programas, ¿no? Como estos de equipo de investigación de la Gloria Serra, que lo que hacen es precisamente ver ese tipo de cosas, ¿no? Analizar ese tipo de cosas. Culturales. La globalización impone costumbres, lenguas, como el inglés o el chino, y formas de vida en los países dominantes. Aquí os pongo el ejemplo de Halloween. Halloween no lo celebré en mi vida y ahora está todo el mundo deseando que llegue el 31 de octubre para disfrazarse, para asustar y hacer truco y trato. Yo sigo sin entender eso del truco y del trato, ¿vale? Simplemente porque es una moda que yo no he vivido y ahora se vive gracias a la globalización. ¿Por qué? Tratamos de estandarizar, tratamos de exportar cosas a otros países, igual que los americanos nos compran el fútbol, nosotros les hemos comprado Halloween. De alguna forma, al vivir en esa aldea global, tratamos de adquirir costumbres que son comunes en otros países. Dicho así suena como algo positivo, pero claro, también tiene su lectura negativa. ¿Y cuál es? Que se pierde esa identidad propia, ¿no? Se pierde esa identidad que da a cada uno de los países. Y por último lado, os pongo ahí efectos negativos de carácter político. Algunas empresas, gracias a su poder económico, tienen más capacidad de decisión que algunos estados. Las empresas, ya lo hemos visto en el tema 4, persiguen maximizar su beneficio. Y lo que hacen es que fijan sus objetivos por encima de muchos estados. Es decir, hemos hecho una actividad de aula relacionada precisamente con esto, el de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Que a mí la tasa Tobin y la tasa Google, a mí no me la cobres. Y si me la cobras, atente a las consecuencias. ¿Pueden hacerlo las empresas? ¿Vosotros creéis que pueden llegar a hacerlo, que lo pueden plantear así, tal y como lo ponía en el periódico? Pues sí, simplemente porque, por un lado, Google da una tecnología que a día de hoy no es que nos parezca imprescindible, pero sí que ha llegado un momento en el que nos han hecho dependientes de esa tecnología, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Era lo que mirábamos en su momento, cuando os trataba de explicar que si no me cobran algo, por lo que sea, si no me están cobrando nada, está claro que yo no soy cliente. Está claro que lo que yo soy es un proveedor de información para Google, ¿vale? Eso es lo que nos tenemos que cuestionar. Es que esto es gratis, qué guay. Pues mi cara bonita, aquí soy Jedi, soy de la familia de los Skywalker y el poder es intenso en mí. Y por eso me están dando estos servicios gratuitos. Un jamón que nos comamos, pero con chorreras y con unas cervezas, con alcohol o sin alcohol, me da igual. Lo que hay que entender, ¿vale? O de lo que nos tenemos que dar cuenta es que si eso nos lo están ofreciendo de forma gratuita es porque algo están obteniendo a cambio, ¿vale? Por eso hay que ver y hay que saber analizar en su justa medida cuál es la situación de poder que tienen esas empresas en la economía mundial con respecto a los estados. Y por eso os ponía esa lectura donde la Cámara de Comercio de Estados Unidos pues le pedía a nuestro gobierno, es decir, pedía a nuestro Pedro Sánchez, pues oye tío, que te pienses muy mucho lo de la tasa Tobin y lo de la tasa Google. Que hay muchas empresas en tu país, hay muchas empresas que son americanas, y bueno, pues oye, date cuenta que si se lo quitas, aparte de que es un buen rollo por tu parte, pues también date cuenta que estas empresas pues se quedarán en tu país, vivirán más desahogadas, hay que darse cuenta que estamos con el coronavirus, por tanto lo que hay que hacer es retirar esos impuestos para que las empresas estén un poquito más desahogadas, que puedan vivir un poquito más tranquilas. Claro, se podía analizar en términos de coste de oportunidad, que era lo que os pedía, ¿no? ¿Qué gano haciendo esto? ¿Qué pierdo haciendo esto otro? ¿Me interesa o no me interesa? Hay que poner en la balanza y medir, ¿vale? Por tanto, claro, en el momento en el que yo, en este punto 4 a nivel político, en el momento en el que yo tengo que negociar con una empresa porque tiene más poder que yo como Estado, claro, me puede imponer cosas muy particulares, muy individuales, muy concretas que solamente le afectan a esa empresa y poner en entredicho o de alguna forma poner en peligro las que son necesarias para la sociedad en su conjunto que viven dentro de ese país. Bueno,
Ya para acabar, ya para terminar de ver lo que estamos viendo en este tema 15, lo que vamos es analizar un poquito por encima cuáles son esos problemas de nuestra economía global, ¿vale? Esas perspectivas de cara a futuro. Y muchas de ellas o las sabéis, las hemos visto, las habéis estudiado, no tenéis ningún problema a la hora de entenderlas. Fijaros, la primera de ellas ya la hemos visto unas cuantas veces, tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con la distribución de la renta. La segunda son los problemas medioambientales. Unidos a un mayor bienestar y crecimiento económico, encontremos la explotación de combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, el gas natural, para su obtención. Este motor de crecimiento está teniendo un coste muy elevado, contaminación y cambio climático. ¿Lo habéis visto? Seguramente lo habéis visto en la asignatura de valores, lo habréis visto también en alguna asignatura relacionada con la geografía, relacionada con la historia. El poder del mercado determina que muchas empresas gobiernan por encima de muchos estados, lo acabamos de ver. ¿Y quién gobierna la economía mundial? Hace falta una entidad supranacional con alcance global para tratar estos temas. De momento esta solución está por desarrollarse. Es decir, por encima de los estados no hay nadie. Podríamos decir que están las empresas, que son las que dominan, son las que de alguna forma deciden dónde van a poner su producción. ¿Y por qué dominan? Porque dan riqueza a los países. ¿Y cómo dan riqueza a los países? Dando empleo. Es decir, generan rentas. Esas rentas son las que llegan a las personas. Y las rentas que generan a las personas son las que luego permiten pues, que me pueda tomar una caña, que me pueda tomar un pincho de tortilla, o yo qué sé, que me pueda comprar un televisor, un frigorífico, o que pueda comprar la bicicleta de las niñas cuando llega su cumpleaños. Es decir, si no me llegan rentas, por decirlo de alguna forma, si no llegan a esas empresas que posteriormente van a contratar a esos trabajadores, que van a recibir esas rentas que generen las empresas, difícilmente se va a poder desarrollar lo de todo lo demás. Por eso, esas sinergias que se producen alrededor de las empresas, ellas son conscientes de que las provocan y, por tanto, tienen cierto poder de negociación con determinados países, ¿no? Con determinados lugares en los que están operando. Bueno, en economía y medio ambiente, más de lo mismo. Esta diapositiva os la sabéis y sabéis de qué habla. Simplemente os pongo aquí, os recuerdo que llegar a un compromiso a nivel de medio ambiente, a nivel mundial, pues hemos tenido el caso de Greta, han estado ahí intentándolo y al final, después de estar ahí un periodo de tiempo, han llegado a la conclusión de que tampoco han avanzado mucho. ¿Y por qué pasa esto? Pues mira, a grandes rasgos, este argumento que tenéis aquí todavía me sigue valiendo, ¿vale? Lo que sucede es que países ricos como Estados Unidos, como Australia y como Japón no quieren comprometerse a este tipo de reducciones de emisiones, principalmente por miedo a perjudicar sus economías, ¿vale? Y luego, por otro lado, países emergentes, pues he puesto el caso de China, de Brasil, de la India, bueno, aunque ya China ya de emergente tiene poco, ya es una realidad. Se quejan de tener que reducir sus emisiones cuando los grandes causantes del cambio climático son otros. Es decir, el que llega de nuevas dice, yo quiero contaminar. Pero macho, ¿no ves cómo está el planeta? Ya, pero que si yo no contamino, yo no puedo llegar al nivel de desarrollo que tiene el país rico. Entonces, ¿qué dice el país rico? Hombre, es que si tú dejas contaminar al que viene por debajo, yo voy a seguir contaminando. A mí déjame tranquilo, ¿vale? Además del miedo de que si cambio mi forma de producir y cambio mi forma de hacer las cosas, a lo mejor pierdo mi situación hegemónica, pierdo mi hegemonía mundial, ¿no? O pierdo esa situación privilegiada en la que estoy ahora mismo encalonado. Por tanto, lo del cambio climático, lo del medio ambiente, es una cuestión económica lo que hay detrás. Y tratar de encontrar una solución a esa cuestión económica que hay detrás, pues no es fácil. Porque a lo mejor significa perder puestos de trabajo. Y perder puestos de trabajo simplemente para no contaminar más, pues hay países que a lo mejor no están dispuestos a hacerlo. Como decir, bueno, vale, yo soy más papita que papa, yo lo hago porque soy más bueno que bueno, y resulta que los países de alrededor lo siguen haciendo. Resulta que porque yo no contamino, ha mejorado el índice de contaminación global. Pero es que los países de alrededor siguen contaminando. Y están en mejor situación que yo. Pues me cago en la leche, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos dando un premio al que se porta mal? ¿Estamos favoreciendo al que se porta mal? ¿Por qué pasan estas cosas? Este tipo de cosas pasan fundamentalmente por lo que os comentaba antes aquí en este punto 4, ¿vale? ¿Quién gobierna la economía mundial? No hay nadie por encima de los estados, ¿de acuerdo? Y por supuestísimo, no hay nadie por encima de las empresas. Por tanto, como no existe una entidad que por encima de todos nosotros nos diga lo que tenemos que hacer e impongan un control, pues al final terminamos por no hacer nada. Os pongo ahí que en el caso del medio ambiente, pues que parece que los proyectos de futuro se dirigen en torno a la mayor eficiencia energética, lo que se conoce como ecoeficiencia. Ya habéis visto que muchos aparatos y muchas cosas que tenemos en el hogar tienen que tener certificación electrónica A+,
Reducir el uso de fuentes de energía que emiten carbono por otros, eólica, solar, hidroeléctrica. Lo hemos hablado también muchas veces en clase, incluso vosotros me lo habéis puesto alguna vez en alguna práctica. Ojalá España desarrollara la energía solar como Dios manda. Somos uno de los países de la Unión Europea que más luz de sol tenemos, más horas de sol tenemos. Por tanto, tenemos una ventaja absoluta. Hagamos que sea una ventaja comparativa y que compre nuestro producto, ¿no? Que compre nuestra energía. Bueno, están los intereses de las energías eléctricas, están los intereses de las grandes compañías. Ya sabéis que en España tenemos un oligopolio. Fácil no es. Reforzar el principio de que quien contamine debe pagar, con más impuestos ecológicos. Bueno, pues, ojalá, ¿no? Ojalá sea así eso. Ojalá quien más contamina, más pague. Pero claro, si resulta que, como pasó en su momento, ¿qué película era? Era una película, no es Erin Brockovich, hay una película americana donde ganan un litigio, no me acuerdo si era por el tabaco, y la multa era tan gorda, creo que el abogado era Matthew McConaughey, no me acuerdo el nombre de la película. La multa era tan gorda, la que le ponían a la empresa que estaba cometiendo el delito, por decirlo de alguna forma, que quebraba. Y resulta que en lugar de conseguir un beneficio, casi más que fue un perjuicio. ¿Por qué? Dejaron de trabajar en esa empresa si no hicieran 5.000 personas, más los puestos indirectos que fueran, yo qué sé, otros 40.000 o 50.000 más. Por tanto, al final era como, uf, pero, vale, sí, había ganado el caso, pero no era Matthew McConaughey, era Matt Damon, me parece, el caso de Burr. Y también salía Danny DeVito. Es que no me acuerdo cómo se llama la película. Son de estas que alguna vez se echan en televisión española o en Antena 3 por las tardes, pero que son americanas, son de los años, pues yo creo que del año 2000, de la primera década de este siglo. Y precisamente lo que sucede es eso. Vale, sí, te voy a poner una multa que lo vas a flipar, pero es que resulta que mira, esta es la multa que me estás poniendo, como le pasó a Alemania en su momento con la Primera Guerra Mundial, que es que me tengo que declarar en bancarrota, ¿sabes? No puedo seguir adelante, es decir, no va a cobrar a nadie, directamente cierro. ¿Sabes? Ya no solamente es por la multa que me estás poniendo, sino por la imagen que estoy vendiendo. Como consecuencia de eso, por la empresa, peta. ¿Conviene, no conviene? ¿Se hace, no se hace? Claro, por un lado está la moralidad de hacer ese tipo de cosas y por otro lado está la economía, ¿no? Lo que hay por detrás. Como por ejemplo ahora ha surgido, ¿no? Con España, con el coronavirus. Hay que ponerse a trabajar ya, porque es que el dinero que estamos perdiendo porque no estamos trabajando, ya, pero lo importante es a la salud. Ah, sí, ¿no? Es decir, entendemos cuál es el bien común, pero luego por otro lado pues se produce ahí como un efecto perverso, ¿no? Como se produce como un pequeño fenómeno de selección adversa. Pero bueno. Más cosas que tienen que ver con el futuro de la economía. Bueno, el de la desigualdad, riqueza y pobreza, ya lo hemos visto. Es decir, hay países que siguen atrapados en la miseria simplemente porque no tienen condiciones físicas y climáticas para poder salir de ella, simplemente porque las instituciones políticas y sociales que lo representan no son las más adecuadas, bien sea por la corrupción, bien sea por guerras civiles, etcétera, etcétera, o si no, por uno que a mí me gusta mucho, que también tiene que ver con historia y todo tiene que ver con la etapa del imperialismo y el colonialismo, que lo que se hace es que en su momento, cuando se empezó a desarrollar la segunda revolución industrial y se empezaron a desarrollar los transportes, una vía de crecimiento era tratar de conseguir aquellas colonias que diesen los factores productivos lo más barato posibles para incrementar la riqueza de las naciones, ¿vale? Por tanto, esas relaciones que se establecieron, pues ya estamos hablando de finales del siglo XIX, resulta que se han mantenido durante estos casi 2 siglos, ¿no? Se han mantenido durante el siglo XX y ahora en el siglo XXI, pues no hay mucho, pero todavía sigue existiendo algo de ello, ¿vale? Por tanto, son países que les cuesta mucho trabajo salir de ese círculo vicioso de la pobreza, ¿vale? Lo tenéis que relacionar, normalmente se relacionan los tres elementos, ¿no? Las tres circunstancias. En otras ocasiones lo que sucede es que se genera una relación de dependencia con el poder, con el país rico. Es decir, el país rico vende un producto con valor añadido, es decir, vende un producto que vale más que aquellas materias primas que está comprando. Por tanto, siempre voy a estar en deuda. Es decir, yo te estoy vendiendo una materia prima y luego tú me estás vendiendo el producto terminado, ¿no? Por ejemplo, yo te estoy vendiendo el material para hacer el móvil y yo te estoy comprando el móvil ya hecho. Tú siempre me estás vendiendo mucho más caro de lo que yo te estoy vendiendo a ti. Por tanto, se produce una relación entre ambos países, aunque solamente sea por el valor añadido, donde el país pobre pues siempre está en deuda con el país rico, ¿no? Esa balanza de pagos siempre es deficitaria del país pobre con respecto al rico.
Por decirlo de alguna forma, se produce esa relación de dependencia. Yo te sigo comprando y te compro a tal, y como soy yo el que tiene el poder sobre ti, pues no terminas de salir, ¿no?, de esa situación de pobreza. Y además que luego hay muchos países, lo que hemos visto, ¿no?, esos acuerdos comerciales, esas medidas para intentar proteger tu industria interna. Pues al final lo que terminamos consiguiendo de alguna forma es que determinados países pues no terminan de sacar la cabeza, ¿no? No terminan de despegar. Bueno, aquí os hablo de que además de esos factores, bueno, el medio físico se repite, pues aquí tendríais los niveles educativos, la corrupción, que se repetiría con esto, las instituciones políticas y sociales, y la propia pobreza que impide el ahorro y la inversión. ¿Vale? Cuando un país es pobre no tiene para ahorrar. Salía en un episodio del Príncipe de Bel-Air, ¿no? También de cuando yo era joven, que decía que sus padres eran tan pobres, tan pobres, tan pobres, que tenían que ahorrar para ser pobres. La idea que hay detrás de todo esto es que si tú no tienes dinero ni para lo más básico, es imposible que puedas ahorrar. Si no puedes ahorrar, es imposible que puedas invertir. Y si no puedes invertir, es imposible que desarrolles crecimiento económico. Con lo cual es una pescadilla que se muere la cola, ¿vale? Es pues un círculo. Está relacionado una cosa con la otra. ¿Se puede salir de la pobreza? Pues aquí os he puesto, hay ayuda, hay ideas, ¿no? Ayudas al desarrollo, favorecer los intercambios internacionales y la seguridad y el buen gobierno. La forma en que se dan subvenciones han ido cambiando. Antiguamente el dinero que recibían estos países era desviado por sus gobernantes a sus cuentas u otros asuntos como la guerra. A día de hoy el objetivo es desarrollar el país, es decir, el país no recibe comida sino ayuda. Es decir, no te voy a dar peces, te voy a dar la caña para que caces tú los peces, o para que pesques tú los peces. Por tanto, sino que ¿cómo se llama esto? Una de las ideas que os pongo aquí es que un país vías de desarrollo, un país pobre, no debe de recibir el dinero para la educación, sino que lo que tiene que recibir sean las instituciones, ¿vale? No gubernamentales, os hablo de las ONGs, para que desarrollen ellas mismas con su propio capital financiero y con su propio capital humana en el propio país, desarrollen las instituciones necesarias para que reciban educación. Es decir, como no me fío de ti y no sé qué vas a hacer con el dinero, mejor ya me voy yo allí y ya me encargo yo de dar clase, ya me encargo yo de organizarte la educación y tú poco a poco vas aprendiendo cómo se hace. Favorecer los intercambios internacionales con un comercio justo, que bueno, ya sabéis que lo del comercio justo, tú dices así, ¿y qué es esto de comercio justo? Y piensas, es que esto es más caro. Esto es lo mismo que puedes comprar en cualquier otro sitio, pero más caro. Claro. Ahí lo que estamos haciendo, chicos, para que lo entendáis, para que lo desarrolléis, lo único que estamos haciendo es pagar lo que realmente habría que pagar si no hubiera por detrás una serie de costes ocultos, ¿vale? Por ejemplo, una tienda de comercio justo pagamos por, yo qué sé, bueno, no lleva fertilizantes o si los lleva porque sean naturales, es decir, que no sean industriales. Por tanto, el producto es mucho más caro, el industrial es mucho más barato. Pagamos porque los productos no estén excesivamente elaborados, ¿no? Algo excesivamente elaborado es mucho más industrial. Puedo utilizar esa misma materia prima en muchas más cosas. En cambio, cuando desarrollo un producto que está menos elaborado, desde el punto de vista de la manipulación, desde el punto de vista de la producción, pues claro, tiene que ser más caro por narices. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos pagando lo que realmente cuestan las cosas. Porque lo que está sucediendo muchas veces es que la economía por detrás nos está metiendo unos precios que realmente no se corresponden, no están pagando una serie de externalidades negativas que se están produciendo, como por ejemplo la contaminación o el deterioro del medio ambiente. Eso no lo estamos pagando a la hora de comprar un producto. En cambio, cuando vamos a comercio justo, que vemos que es todo mucho más caro, es porque a lo mejor debería de ser ese precio el que tendríamos que estar pagando. Y por tanto, al no quedarnos tanto dinero para comprar otras muchas más cosas, solo compraríamos lo que realmente necesitamos. Y de alguna forma estaríamos consiguiendo reducir ese consumo tan excesivo de recursos que tenemos a día de hoy. Bueno, y por último, pues lo tenéis en la diapositiva anterior, en la anterior. El tema de la corrupción, el tema del buen gobierno y bueno, pues que conseguir que cuando tú das un dinero a un país pobre, pues sea para desarrollarse, no sea para que el que lo coge, el que está en el poder, pues aproveche ese dinero para lo que quiera o para lo que le dé la gana. Os pongo aquí, ya para acabar, crecimiento económico y desarrollo sostenible. Os digo ahí que en el mes de septiembre, cuando todavía era joven, alguna cana menos tendría que ahora, empezábamos el curso tratando de dar respuesta a qué, cómo y para quién producir. Las dos primeras preguntas están claras, ¿verdad? ¿Qué producir y cómo producir? Bueno, ya sabemos que el mercado, ya sabemos la intervención del Estado, pero para quién producir parece que eso es lo que está lejos de darse respuesta, ¿no? De dar respuesta. Gracias a la globalización y los avances tecnológicos, la riqueza es cada vez mayor y se podría satisfacer las necesidades de todo el mundo, ¿vale? De todo el mundo. Es decir, hay recursos,
hay producción necesaria para satisfacer a todo el mundo. Sin embargo, el reparto que existe, pues es un reparto desigual. Es un reparto que no, ese para quién producir no está muy conseguido. Es decir, no producimos a todo el mundo de forma equitativa, sino que resulta que estamos produciendo de forma pues, eficiente para quien puede pagarlo. En economía, el término desarrollo hemos visto que se diferencia del crecimiento económico. ¿Os acordáis, no? El crecimiento económico se mide a través del PIB. Pero el desarrollo, además del crecimiento económico, va a medir otras cosas. Va a medir lo bien o peor, o lo bien o mejor que estamos con respecto al pasado, pero teniendo en cuenta nuestra calidad de vida. ¿Y cómo se puede medir eso? Pues mirad, se puede medir en cosas tan sencillas como, por ejemplo, la educación que recibimos. Si realmente la educación es de calidad, si esa educación nos está orientando a nuestro futuro profesional. Lo podemos medir también en función, fijaros, qué tontería, las listas, las colas de espera cuando vamos a la sanidad. Es decir, claro, yo tengo un problema y resulta que me dicen, pues sí es grave, pero tiene que esperar 3 meses a que le hagamos, yo qué sé, la primera diagnosis. O tiene que esperar 2 meses y medio hasta que le hagamos el TAC. Pues a lo mejor en 2 meses y medio te ahorras el TAC, ¿eh? Ya te digo yo que a lo mejor en 2 meses y medio te lo ahorras y lo que quiero decir con todo esto es que hay determinadas formas de medir ese desarrollo, que no solamente sea a partir de ese crecimiento económico, que no solamente sea a partir de ese PIB, esa viñeta de Forges, donde si todos ganamos 23.468 euros es porque vivimos mejor. Pues no, hay que medir el desarrollo realmente, si mi calidad de vida es mejor ahora que lo que tenía antes, si puedo acceder, yo que sé, todos a wifi. A lo mejor algunos decís, bueno, pues a lo mejor te accede todos a wifi, pues sí, si lo puedes pagar. Es decir, ya estamos otra vez hablando de para quien pueda pagarlo, no para todos. Si realmente es necesario, si realmente es importante, si realmente la educación es gratuita y la educación tiene que llegar a todos, pues a lo mejor de alguna forma tenemos que facilitar esos medios para que llegue a todos, porque si no, las cosas no van en consonancia. Es decir, ahí como que nos damos un poquito de leches, ¿no? Entre lo que tendría que ser y lo que es. Es decir, esa economía normativa, esa economía positiva, incluso si quiero meterla por aquí por medio. Es decir, ¿estamos todos mejor? ¿Hay crecimiento económico? Por supuesto. ¿Hay desarrollo? Pues mira, no. Pues no hay desarrollo en el momento que a lo mejor el 10, el 15% de los alumnos no pueden acceder todos a una educación online, en el momento que no pueden acceder todos a una educación a distancia. ¿Cómo podríamos medir ese desarrollo y ese progreso y esa mejora para todos por igual? Dando los recursos a todas esas personas para que puedan acceder a esa internet y para que puedan tener todos ese ordenador, esa tableta o ese algo donde puedan recibir esa educación a distancia. Pero claro, aquí ya no volvemos a meter de lleno, de cabeza, otra vez en todo lo que tiene que ver con eficiencia y equidad. Es decir, nos volvemos a meter de lleno en todos aquellos temas que hemos discutido en clase, aquel tema 1 o cuando hablábamos de la intervención del Estado. Claro, uno que está pagando sus impuestos y uno que está al día y uno que contribuye, dice, yo porque tengo que pagar la tablet de uno que no está trabajando. O yo porque tengo que pagar la educación o tengo que pagar la conexión a internet de uno que no sé lo que está haciendo con su dinero. Y si no le llega es porque no quiere o porque no puede o que haga algo el Estado y que le dé trabajo, pero a mí que no me quiten para dárselo a ese alguien, ¿no? ¿Entendéis? Podemos hablar de las ideas de eficiencia y de equidad. Y si se lo damos solamente a esos pocos, ¿por qué no dárselo a todos? Es decir, esas personas tendrán que reunir unas circunstancias. ¿Nos creemos realmente que esas circunstancias que reúnen esas personas son reales? ¿O no lo creemos? Es decir, hay gente que tiene más cara que espalda y quiere acceder a esas ventajas y lo que está haciendo es mentir por conseguir o demostrar esas circunstancias. Claro, aquí ya se nos meten muchas variables de por medio. Aquí ya no empezamos a hablar solamente de economía, ¿no? Empezamos a hablar de sociología, empezamos a hablar de filosofía, empezamos a hablar de psicología, empezamos a hablar de comportamiento del ser humano. Es, claro, ¿cómo hacemos para que todos puedan acceder a ese desarrollo? ¿Realmente se lo tenemos que quitar al que lo genera? Porque el que lo genera lo ha generado y él quiere su beneficio a cambio. ¿Realmente esa persona tiene que estar dando de su dinero a otros para que se puedan desarrollar? ¿En base a qué? ¿Entendéis? Pero claro, a lo mejor esos otros le pueden decir, ya, sí, me parece muy bien que cuestiones el que me lo tengas que dar, pero es que a lo mejor tú no estás repartiendo como deberías de hacerlo. A lo mejor tú te estás quedando con una plusvalía, te estás quedando con un excedente que no estás repartiendo entre las personas que te están ayudando a conseguir ese trabajo, ¿vale? Por tanto, aquí, chicos, al que le mole, aquí hay tajo para aburrir. Aquí, pero para aburrir, ¿sabes? El tratar de limitar estas cosas, el tratar de encontrar soluciones a todos estos problemas es, vamos, una tarea ardua y complicada.
Es como el ejemplo que ponía un libro de... era un economista, pero también era filósofo. Sí, es que hay gente que dice, "Ah, es que le gustan unas cosas". Creo que se llama, de apellido era Rawls, pero es que no me acuerdo del nombre. Robert Rawls o Jack Rawls o algo así, que habla de justicia económica, donde dice, para él, uno de los ejemplos de justicia es que, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños, en tu tarta, ¿no? Y tienes que repartirla. ¿Y cómo haces el reparto? Porque, claro, ahí tienes que ir. Si a todos les gusta el dulce, a todos les gusta la tarta, tú tienes que ir al milímetro, ¿no? Tienes que ir clavado, son 8 niños, tienes que repartir perfectamente. Y decía que una de las formas más eficientes y de equidad, de conseguir el reparto más justo y más equitativo posible, es que los que hacen el corte en la tarta son los últimos en elegir. Es decir, tú cortas, pero elige el que no ha cortado. De forma que el que no ha cortado es el primero en elegir el trozo de tarta que se va a llevar a la boca. Es decir, yo lo corto, me voy a asegurar, pero vamos, pero con una exactitud de cirujano, de que voy a cortar, ¿no? Una precisión quirúrgica, una precisión ahí, que va a ir a la perfección. ¿Por qué? Porque después de haber cortado yo, resulta que viene aquel y es el que se lo lleva. Es el que elige. Por tanto, voy a asegurarme por todos los medios de que ese corte va a ser lo más exacto posible. Para que él no se lleve lo que me corresponde a mí y para que, claro, yo no me quede sin lo que yo considero que tiene que ser mío, ¿no? Esto, que es un ejemplo muy sencillo de lo que sería eficiencia y equidad, porque sería un reparto total y completamente eficiente y un reparto total y completamente justo, es lo que tenemos que establecer en economía y establecer esas medidas para conseguir precisamente eso, para conseguir que el que genera dinero luego posteriormente lo revierta en la sociedad en forma de beneficio para todos, pero que nadie piense que se está quedando con nada que no le corresponde y donde todos cumplamos una serie de circunstancias para poder acceder a ese dinero aunque no lo hayamos generado. ¿Entendéis? Simplemente por conseguir esa igualdad. De alguna forma que esa persona que le están quitando más porque lo ha generado, que de alguna forma le venga ese beneficio revertido en alguna forma para que no perciba que le están engañando, ¿no? Para que no perciba que lo que necesita hacer con ese dinero es llevárselo a unos paraísos fiscales, llevárselo fuera de este país, declararlo en, yo qué sé, lo hemos visto, en el propio Luxemburgo o en el propio Irlanda o llevárselo a cualquier otro sitio con tal de no pagarlo. Bueno, aparte de esto del crecimiento económico y del desarrollo sostenible, que yo me lo he llevado a un punto de eficiencia y equidad, es decir, me lo he llevado a un punto de desarrollo fundamentalmente, tenéis otro, que es el que desarrolla ¿cómo se llama esto? Es el que desarrolla Naciones Unidas, con lo cual, bueno, pues tenéis una serie de problemas que están sin resolver, ¿no? Una serie de problemas presentes que tratan de buscarle una solución sin que comprometamos el uso de recursos futuros, ¿vale? Fijaros que yo el desarrollo sostenible me lo llevo fundamentalmente a dos grandes áreas de actuación, ¿no? Estamos hablando de esa eficiencia y equidad, que sobre todo estaría relacionado con ese reparto más equitativo de la renta, de la riqueza. Y por otro lado, lo que tendríamos que hacer es lo que yo consuma hoy, que no comprometa el consumo de mis generaciones futuras. Muchas veces os pongo el ejemplo en clase y resulta así de duro, ¿no? Es como decir, ¿y a mí qué me importa lo que pasa dentro de 100 años si yo ya está muerto? A mí me da igual. Yo no voy a comprometerlo. Me da igual comprometer. ¿Qué van a pedir? ¿Explicaciones? Claro, que vengan allá a la tumba y me echen la bronca. Que bailen si quieren. A ver, está demasiado exagerado, ¿no? Y está demasiado, con muy poquita moral lo expuesto, por decirlo de alguna forma. Pero sí que es cierto que nos falta esa conciencia colectiva. Sí que es cierto que nos falta esa conciencia donde pensemos de alguna forma que eso que hoy estamos haciendo tiene consecuencias el día de mañana. Y hay determinadas personas que es como decir, a mí me da igual. O sea, yo disfruto de ello, lo tengo hoy, lo vivo hoy y yo le para mí para el cuerpo. Cuando realmente lo que tendríamos que estar haciendo es cómo podemos hacer para ole para mí, ole para hoy, pues ole para el cuerpo, pero vale, ole para tu cuerpo, pero no comprometas el recurso de generaciones futuras, ¿vale? Por tanto, bueno, aquí tenéis una serie de objetivos desarrollados de desarrollo sostenible, desarrollados por Naciones Unidas. Son objetivos, es un proyecto que abarcaba del 2015 hasta el 2030. Es un proyecto que, por supuesto, van mejorando y van introduciendo nuevos indicadores y van introduciendo nuevos objetivos. Pero lo más importante son acabar con la pobreza, ese desigual reparto de la riqueza, esa eficiencia, esa justicia, esa equidad, fomentar el desarrollo sostenible, lo que estamos viendo, no comprometer los recursos futuros,
lograr empleos de calidad y crecimiento inclusivo. Fijaros, en crecimiento inclusivo lo que yo voy a meter ahora, pero ahí, de extraperlo, que lo voy a meter total y completamente de clavo. Dentro de este crecimiento inclusivo, por supuesto, no solamente estamos hablando de cualquier persona. Yo, por ejemplo, lo voy a centrar en particular en las mujeres. Ahora mismo, para conseguir estos empleos de calidad y para conseguir este crecimiento inclusivo, todos, y cuando digo todos, somos todos, tanto hombres como mujeres, tanto como si somos de aquí como si somos de fuera, deberíamos de competir en igualdad de condiciones para acceder a un puesto de trabajo. Porque en el momento que no lo estamos haciendo, estamos limitando la eficiencia de nuestra economía. Ni más ni menos. Así de sencillo, ¿sabes? Cuando estamos dejando fuera del mercado laboral determinadas personas que son completamente válidas, cuando estamos dejando fuera del mercado laboral personas que son total y completamente eficientes, lo que estamos haciendo es restarle eficiencia a la economía. Estamos restando eficiencia al sistema en su conjunto, en su globalidad. Por tanto, hay que conseguir de alguna forma ese crecimiento inclusivo, ¿no? Esas ideas o esos desarrollos que ya están empezando a llevar a cabo, como por ejemplo ese currículum ciego. No me digas lo que eres, simplemente dime lo que haces. De maravilla, fenomenal. De esa forma no estamos dejando a nadie fuera del mercado laboral. Estoy evaluando por competencias, lo que tiene que ser. No estoy evaluando ni por una cara bonita, ni estoy evaluando porque te vas a quedar embarazada o embarazado, o lo estoy evaluando por una serie de circunstancias externas al trabajo. Te estoy evaluando por lo que sabes hacer, por tus competencias, por tus aptitudes. Bueno, y os pongo también ahí construir sociedades pacíficas y crear una alianza mundial para el desarrollo y la paz en el mundo. En definitiva, ese tipo de cosas, ¿no? Dentro de economía, y lo que a mí me importa, el desarrollo sostenible, sobre todo es esto. Los empleos de calidad, crecimiento inclusivo, conseguir ese desarrollo sostenible y acabar con la pobreza extrema. Básicamente, eficiencia, equidad, básicamente desigual reparto de la riqueza, básicamente pues que exista, que se dé la oportunidad para que las personas más cualificadas ocupen los mejores puestos de trabajo, porque ello va a redundar en beneficio para toda la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, ahora os haré un pequeño vídeo. Ah, no os tengo que hacer nada más. Ya está, ya hemos terminado. Os iba a decir, os haré un pequeño vídeo con la actividad práctica obligatoria. No. Si es un formulario. Os mandaré el enlace en la actualización de la programación para cuando lleguéis, para cuando tengáis que hacerlo. El lunes 25 de mayo y el martes 26 de mayo para que me hagáis ese formulario o el martes 26 o el miércoles 27 y me entreguéis todo esa semana antes del 29 de mayo, por favor os lo pido, que tengo que evaluaros, ¿vale? Tengo esa semanita para evaluaros, para sacar notas medias y por si alguno tiene que recuperar, pues que vaya con tiempo a ese examen del día 4 de junio. Aunque bueno, yo creo que ya vosotros más o menos intuís, ¿no? Sabéis más o menos por dónde van los tiros. Es decir, el que tiene los 2 primeros trimestres suspensos ya sabe que tiene que ir. Si después del examen de recuperación no ha recuperado ningún trimestre, es decir, sigue suspenso. Y luego, por otro lado, aquellos que tuvierais algún trimestre suspenso y en este tercer trimestre no habéis hecho nada, pues sí, lo siento mucho, chicos, pero no me da la media. Por lo cual, este tercer trimestre es de apoyo, este tercer trimestre es para subir nota, ya lo habéis visto, es donde estamos viendo la teoría, donde estoy recogiendo una serie de actividades, no está siendo especialmente complicado, no está siendo especialmente difícil, sí pesado, lo reconozco, porque estoy pidiendo muchas cosas, pero claro, el que no me ha hecho nada no he podido evaluar el tercer trimestre, y si tiene algún trimestre suspenso me salen 2 de 3, por lo cual con 1 de 2, aplicando el que hay que intentar favorecer que todos aprobéis, etcétera, 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 pues vais muy justos. Lo miraré con detalle, con cariño, con amor y con mimo. Y si alguno pues tiene que hacer una pequeña recuperación, pues lo más sensato es que la haga. Pues nada, chicos, que ha sido un placer daros clase este año, aunque sea así de raro como está siendo este último trimestre, que os echo de menos, que me encantaría estar en el aula charlando con vosotros, hablando. Y nada, cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis mi correo electrónico, ya sabéis mi correo personal, el institucional, y me podéis contactar siempre que queráis para lo que necesitéis. Pues nada, chicos, aquí lo dejamos, ¿vale? Cualquier cosa que queráis, que necesitéis o que esté en mi mano poder conseguirla, ya sabéis contar con ello. Así que nada, yo nunca digo adiós, siempre es un hasta luego. Nunca sabemos dónde nos podemos encontrar, ¿verdad? Pues nada, chicos, hasta luego, que vaya bien.